A los 69, la tragedia de Tom Hanks es más que desgarradora. En el universo despiadado de Hollywood, donde las luces cegadoras devoran almas frágiles y los sueños se quiebran como cristal, Tom Hanks logró grabar su nombre en la memoria eterna de la humanidad. Su ingenuo pero inquebrantable Forrest Gump, el náufrago solitario perdido en una isla desierta, y el valiente abogado de Filadelfia, que se atrevió a desafiar la crueldad implacable del destino, se convirtieron en símbolos de esperanza. Durante décadas ha sido la personificación viviente de la bondad. El latido cálido dentro de una capital cinematográfica demasiado familiarizada con la frialdad y la pretensión. Sin embargo, detrás de esa gloria inmortal, detrás de la sonrisa que ha consolado millones de corazones, yacen heridas que jamás sanarán completamente. Noches largas y heladas que ahogan el aliento. Momentos en que la oscuridad lo envuelve y se aferra a su alma como si estuviera decidida a desgarrarla pedazo a pedazo. Ahora, a los 68 años, el hombre que una vez pensamos invencible sigue luchando contra los capítulos más sombríos de su vida, donde el dolor se niega a soltarlo, y los recuerdos atormentadores se ciernen con una enfermedad despiadada que golpea tanto a él como a su compañera de vida. No apartes la mirada, porque lo que está soportando ahora podría ser el capítulo más profundo de toda su existencia. Y si alguna vez sus interpretaciones tocaron tu corazón, deja un gesto de admiración como tributo al hombre más bondadoso de Hollywood. Los cimientos fracturados de una infancia. Algunos corazones nacen con grietas demasiado anchas para que la infancia las pueda llenar. Tom Hanks, nacido el 9 de julio de 1956 en la modesta ciudad de Concord, California, llegó al mundo sin el refugio de un hogar cálido y estable. Su padre, Amos, trabajaba como cocinero ambulante, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras su madre, Janet, luchaba por encontrar su propio equilibrio. El dinero nunca fue abundante, y la estabilidad era aún más escasa. A los 4 años, en 1960, los cimientos frágiles de su vida joven se desplomaron cuando el matrimonio de sus padres se disolvió. No en peleas ardientes, sino en un silencio frío y despiadado que lo dejó jadeando por certezas. Esa separación dividió a la familia en dos. Tom y 2 hermanos se fueron con su padre vagando de trabajo en trabajo, de cocina en cocina, en un ritmo nómada de supervivencia, mientras su hermano menor se quedó con su madre. Esto no fue simplemente un divorcio. Fue el desmantelamiento del único mundo que conocía. Para cuando cumplió los 10 años, Tom había vivido en 10 casas diferentes, la mayoría de ellas alquileres estrechos con pintura descascarada y el débil aroma de la vida de otra persona permaneciendo en las esquinas. Las camas eran prestadas, las paredes eran desconocidas, las comidas a menudo eran simples y escasas, del tipo que alimentaba el cuerpo pero dejaba el corazón aún hambriento. Cada mudanza significaba otra escuela nueva, otro almuerzo solitario, otro recordatorio de que siempre era el forastero. Usaba la misma ropa hasta que se deshilachaba. Aprendió a estar agradecido por cualquier espacio que le dieran y se volvió hábil en mantenerse fuera del camino. Era un bicho raro, un marginado, diría más tarde. Pero esas palabras ocultaban una verdad más profunda. Había aprendido temprano que pedir amor o estabilidad solo llevaba a la decepción. Su hogar no era un lugar, era una maleta. Sin embargo, en medio de esta pobreza silenciosa tanto de dinero como de certeza, había un lugar donde se sentía visto. El escenario. En auditorios polvorientos de escuelas bajo luces zumbantes, podía deslizarse hacia otra vida. Una vida donde la gente escuchaba. Donde los aplausos rompían el silencio que lo atormentaba. Ese aplauso no era solo sonido, era oxígeno. Aún así, cada actuación terminaba de la misma manera. El telón caía, las luces se atenuaban y él regresaba a casa a otra habitación extraña, otra cama temporal. Décadas después, Tom describió su infancia en una palabra: solitaria. Viniendo de un hombre que se convertiría en el rostro del amor, la decencia y la conexión en pantalla, esa palabra es casi insoportable. Y sin embargo, fue en esas noches vacías y días inestables que hizo un voto silencioso. Si alguna vez encontraba su voz, la usaría para hacer que otros se sintieran vistos, para protegerlos del mismo dolor de invisibilidad que había moldeado su propia vida. Ese voto, forjado en la pobreza de estabilidad y el hambre de pertenencia, lo guiaría a través de cada papel, cada acto de bondad y cada lucha por elevarse sobre las sombras que nunca lo dejaron verdaderamente en paz. La adultez. Otra forma de soledad.
La adultez no llegó como un rescate. Vino como otro tipo de soledad. A los 21 años, Tom Hanks en 1977 se adentró en el mundo cargando nada más que una maleta golpeada, una vieja máquina de escribir, y la esperanza frágil de que podría sobrevivir en una ciudad que no se preocupaba si desaparecía. Después de abandonar la Universidad Estatal de Sacramento, abordó un autobús hacia Nueva York, un lugar que se veía mágico en las postales, pero se sentía brutalmente indiferente de cerca. El alquiler era alto, las habitaciones eran pequeñas, y las noches eran más frías de lo que jamás había imaginado. Compartía apartamentos estrechos con casi extraños, a veces durmiendo en pisos, a veces en sofás, preguntándose a menudo si así comenzaban los sueños o así terminaban. Sus bolsillos estaban casi siempre vacíos. Las comidas eran lo que pudiera reunir con el cambio. Las audiciones eran su única tabla de salvación. Sin embargo, la mayoría terminaban en silencio. En entrevistas años después, Tom recordaría salir de audiciones convencido de que los directores de casting no veían a un galán, solo un chico flaco con una voz graciosa y sin ventaja. En una industria que recompensaba la agudeza y la arrogancia, su bondad era casi una responsabilidad. «Aprendí temprano que la habitación no me necesitaba», dijo una vez en silencio, «y eso es algo difícil de llevar a casa por la noche». Pero el rechazo no lo quebró. Lo esculpió. Tomó cada oportunidad, sin importar cuán pequeña o humillante fuera. Papeles secundarios en obras de teatro fuera de Broadway, películas de terror de bajo presupuesto como He Knows You're Alone, de 1980 que pagaban apenas lo suficiente para el alquiler. Trabajo como tramoyista en el Festival de Teatro de los Grandes Lagos en Cleveland a fines de los 70, donde no solo actuó sino que construyó escenarios, colgó luces y barrió el escenario. «Esos años me enseñaron todo», reflexionó más tarde. Te presentas, trabajas y sigues adelante, incluso si nadie se da cuenta. Para 1980, a los 24 años, su persistencia llevó a un avance, si se le puede llamar así. Consiguió un papel en la peculiar comedia de situación Bosom Buddies, vistiéndose de mujer solo para conseguir que su personaje obtuviera un apartamento. Era absurdo, de corta duración, pero para Tom era una grieta en la pared que había estado golpeando durante años. Sin embargo, incluso entonces, el miedo nunca se fue. Cada vez que terminaba un trabajo, temía que el sueño se desvaneciera y estaría de vuelta en el autobús, maleta en mano. En retrospectiva, Tom ha admitido que esos primeros años no se trataban de perseguir el éxito, se trataban de supervivencia. No tenía un plan B, le dijo a un entrevistador décadas después. Solo sabía que no podía volver a sentirme invisible. Ese niño invisible de las 10 casas diferentes de la infancia aún estaba dentro de él, empujándolo a permanecer en el escenario un poco más, a creer que los aplausos podrían significar que valía la pena mantenerlo esta vez. El ascenso hacia la gloria. Los años de lucha pavimentaron el camino hacia algo extraordinario. La transición de Tom de la comedia ligera al drama profundo no fue accidental, fue el resultado de una vulnerabilidad cultivada en la adversidad. Big, 1988, lo estableció como una fuerza genuina en Hollywood, pero fue Filadelfia, 1993, lo que reveló la profundidad de su alma artística. Para interpretar a Andrew Beckett, un abogado con SIDA, Tom se sumergió en una realidad dolorosa que resonaba con sus propias experiencias de marginación. La preparación para Filadelfia lo cambió permanentemente. La pérdida de peso extrema y la inmersión emocional en el sufrimiento de su personaje dejaron cicatrices invisibles pero permanentes. Nunca pude despojarme completamente de ese dolor, confesaría años después. Andrew se quedó conmigo. Luego vino Forrest Gump, 1994. El papel que lo catapultaría a la inmortalidad cinematográfica. Su decisión de cambiar un salario fijo por puntos porcentuales de las ganancias fue arriesgada pero brillante, aunque añadió una presión inmensa. El éxito masivo de la película lo transformó de actor respetado a icono cultural global. Sin embargo, con la fama llegó un aislamiento diferente pero igualmente doloroso. Castaway, 2000, representó quizás su mayor desafío físico y emocional. La transformación corporal extrema, ganar peso, luego perder 50 libras durante la producción, fue solo el aspecto visible de una inmersión total en la soledad. Esa isla se convirtió en mi mundo real por meses, recordaría. La línea entre Chuck Nolan y Tom Hanks se difuminó de maneras que aún no he procesado completamente. Amor,
pérdida y segundas oportunidades. La vida personal de Tom ha sido tan compleja como sus interpretaciones en pantalla. Su primer matrimonio con Samantha Lewis llegó joven, nacido más de la necesidad de estabilidad que del amor maduro. Tenían apenas 20 y tantos años cuando se casaron en 1978. Dos jóvenes buscando refugio en un mundo incierto. De esa unión nacieron Colin, 1977, y Elizabeth, 1982. Pero el matrimonio se fracturó bajo el peso de expectativas para las cuales ninguno estaba preparado. El divorcio en 1987 lo devastó, no por la pérdida de la relación, sino por el impacto en sus hijos. Repetí el patrón que más temía, admitió en una entrevista rara y emotiva. Mis hijos crecerían divididos entre dos casas como yo lo hice. La culpa se convirtió en un compañero silencioso. Ni el reconocimiento profesional más grande podía borrar la angustia de una paternidad fracturada. Pero el destino tenía otros planes. En el set de Bosom Buddies, conoció a Rita Wilson, una actriz cuya calidez genuina y fortaleza interior resonaron con algo profundo en él. No fue amor a primera vista. Fue algo más raro y más valioso. Reconocimiento mutuo. Vi en Rita la clase de mujer que podría amarme no a pesar de mis cicatrices, sino incluidas las cicatrices, escribió en sus memorias nunca publicadas. Se casaron en 1988 y Rita demostró ser la ancla que Tom nunca supo que necesitaba. Juntos tuvieron dos hijos, Chester Chet, 1990, y Truman, 1995. Rita no solo abrazó a los hijos del primer matrimonio de Tom, sino que los integró con una gracia que sanó heridas profundas. Rita no se casó conmigo, dice Tom. Se casó con todos nosotros. Las pruebas más duras. La vida, sin embargo, tenía más desafíos reservados. En 2015, Rita fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que golpeó a la familia como un rayo. Tom canceló proyectos, rechazó ofertas millonarias y se convirtió en el cuidador principal de su esposa. Vi al hombre más fuerte que conocía volverse completamente vulnerable, recordó Rita. Pero en esa vulnerabilidad encontré una fortaleza que no sabía que existía. El tratamiento fue brutal. Quimioterapia, mastectomía doble, meses de incertidumbre. Tom se mantuvo a su lado cada día, convirtiendo las citas médicas en pequeñas aventuras, encontrando maneras de hacer reír a Rita incluso en los momentos más oscuros. Él me devolvió la vida cuando yo había perdido la esperanza de conservarla, dice Rita. Pero las pruebas no habían terminado. En 2013, Tom había sido diagnosticado con diabetes tipo 2, una condición que manejaría privadamente durante años. No quería que se convirtiera en una historia, explicó. Es solo parte de envejecer, parte de las decisiones que tomé. Luego llegó 2020 y con él la pandemia que cambiaría el mundo. Tom y Rita se encontraban en Australia para un proyecto cuando ambos contrajeron COVID-19. Fueron de los primeros casos de alto perfil, y su experiencia se convirtió en un símbolo de esperanza y responsabilidad. No fue solo estar enfermos, recordó Tom. Era saber que el mundo entero estaba observando cómo manejábamos esto. La recuperación fue lenta y, a veces, aterradora. Los síntomas persistieron durante meses, y la combinación con la diabetes de Tom hizo que cada día fuera impredecible. Hubo noches en que Rita y yo nos quedábamos despiertos, sin saber qué traería la mañana, confesó. Pero nos teníamos el uno al otro. Eso marcó toda la diferencia. El dolor paternal. No todo el sufrimiento en la vida de Tom provino de enfermedades físicas. Como padre, enfrentó la angustia de ver a uno de sus hijos, Chet, caer en las garras de la adicción y el escándalo público. A pesar de todos sus recursos, amor y esfuerzos, el pasado de inestabilidad parecía repetirse de maneras devastadoras. Chet, luchando con su propia identidad y presión, encontró refugio en las drogas y el alcohol. Las rehabilitaciones se sucedieron, los incidentes públicos se multiplicaron, y Tom se encontró navegando el dolor de ver a su hijo autodestruirse. Como padre quieres absorber todo el dolor de tus hijos, dijo en una entrevista emocional. Pero hay límites a lo que el amor puede sanar. La relación entre padre e hijo ha sido tumultuosa, marcada por reconciliaciones y recaídas. Tom nunca dejó de intentar.
Nunca cerró la puerta, pero aprendió que el amor paternal no garantiza la salvación de un hijo. Chet tiene que encontrar su propio camino, admitió con dolor. Todo lo que puedo hacer es estar aquí cuando me necesite. El filántropo silencioso. A lo largo de todas estas luchas personales, Tom nunca perdió su compromiso con ayudar a otros. Su filantropía es legendaria pero deliberadamente discreta. Ha donado millones a hospitales, organizaciones benéficas para niños y causas de veteranos. Durante la pandemia estableció discretamente un fondo para apoyar a trabajadores de la industria del entretenimiento desempleados. La generosidad de Tom es casi compulsiva, observa un amigo cercano. No puede ver sufrimiento sin tratar de aliviarlo de alguna manera. Esta compulsión hacia la bondad, forjada en su propia infancia de privación, se ha convertido en el hilo conductor de su vida. Su apoyo a los veteranos es particularmente profundo. Después de Saving Private Ryan, desarrolló una conexión especial con veteranos de guerra, visitando hospitales, asistiendo a funerales y proporcionando apoyo financiero a familias en necesidad. Estos hombres y mujeres sacrificaron todo, dice. Lo menos que puedo hacer es reconocer ese sacrificio. El hombre detrás del mito. Hoy, a los 68 años, Tom Hanks vive una vida más tranquila pero no menos significativa. Su casa en Los Ángeles se ha convertido en un refugio donde la familia se reúne regularmente. Su retiro en la isla griega de Antiparos ofrece el tipo de paz que una vez creyó imposible. Es irónico, reflexiona. Pasé mi infancia moviéndome constantemente y ahora valoro más que nada la quietud. Su relación con Rita se ha profundizado a través de las pruebas. Hemos visto lo peor del otro y elegimos quedarnos, dice Rita. Eso es amor real. Sus hijos, incluso Chet en su lucha continua, permanecen en el centro de su mundo. Sus nietos lo han conectado con una generación nueva, ofreciéndole la oportunidad de ser el abuelo estable que él nunca tuvo. Profesionalmente, Tom es más selectivo ahora, eligiendo proyectos que resuenen con sus valores. No necesito demostrar nada más, dice. Solo quiero contar historias que importen. Sus recientes trabajos reflejan esta filosofía. Proyectos más pequeños, más personales, que exploran temas de mortalidad, legado y redención. El legado perdurable. La grandeza de Tom Hanks no radica solo en sus actuaciones icónicas o en sus premios. Está en la consistencia de su carácter, en su capacidad de elegir la bondad día tras día, incluso cuando la vida lo golpea duramente. Tom es la misma persona en privado que ves en público, observa un colega de décadas. En una industria llena de personas que interpretan versiones de sí mismas, él es genuinamente auténtico. Su influencia se extiende más allá del entretenimiento. Ha demostrado que es posible mantener la integridad en Hollywood, que la fama puede ser una plataforma para el bien, y que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Tom nos mostró que está bien no ser perfecto, dice un fan de larga data. Su honestidad sobre sus luchas nos dio permiso para abrazar las nuestras. Reflexiones finales. Mientras el sol se pone en lo que podría ser la fase final de una carrera extraordinaria, Tom Hanks continúa enfrentando cada día con la misma gracia tranquila que ha definido su vida pública. Las batallas con la salud continúan. Las preocupaciones familiares persisten, pero su espíritu permanece inquebrantable. No sé cuánto tiempo me queda, admitió recientemente. Pero sé que quiero usar cada día para hacer que alguien se sienta un poco menos solo, un poco más visto. Si puedo hacer eso, habré vivido una vida que vale la pena. En un mundo que a menudo parece carecer de héroes genuinos, Tom Hanks permanece como un faro de decencia, un recordatorio de que la bondad no es debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza. Su vida, marcada por la adversidad pero definida por la resistencia, ofrece una lección simple pero poderosa. No importa cuán rotos vengamos al mundo, siempre tenemos la capacidad de sanar, de amar y de hacer una diferencia. Si alguna vez una de sus películas te brindó consuelo, si alguna vez su presencia en pantalla te hizo sentir menos solo, considera esto. El hombre detrás de esos momentos ha luchado batallas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, y sin embargo eligió usar su dolor para crear belleza, su soledad para construir conexión, y su fama para servir a otros. Ese es el verdadero legado de Tom Hanks. No solo las películas que hizo, sino el hombre que eligió ser, día tras día, incluso cuando nadie estaba mirando.
En los últimos años, mientras las luces de Hollywood se atenúan lentamente para su generación, Tom Hanks se ha convertido en algo más que un actor. Es un testimonio viviente de que la autenticidad puede sobrevivir en los lugares más artificiales, que la bondad puede prosperar en los entornos más competitivos y que el amor, en todas sus formas complicadas, sigue siendo la fuerza más poderosa en la experiencia humana. Su historia continúa escribiéndose, un capítulo a la vez, con la misma honestidad inquebrantable que ha definido cada papel que ha interpretado y cada vida que ha tocado. En un mundo hambriento de héroes reales, Tom Hanks nos recuerda que los verdaderos héroes no llevan capas, llevan cicatrices y las transforman en sabiduría, compasión y esperanza para el resto de nosotros. Nos vemos en el próximo video.